Bien decimos que la vitamina T es la peor de todas. Es la Tacos, mejor. tortas, tamales. Tostadas. Pero no, Lili, ¿verdad? No. Ya sabemos cómo comerlas y por eso viene el día de hoy. Alicia, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy ¿Cómo buenos estás? días. Pues muy contenta porque es un día muy especial, es un día muy importante para todos los mexicanos. Y bueno, días importantes nunca pueden dejarse de relacionar con los alimentos. La ¿Estamos de acuerdo? fiesta viene muy ligada con la comida. Siempre. Y en México más. Claro, y precisamente en esta fecha tan importante para todos nosotros siempre lo acompañamos con grandes comidas. Así es. Y vienen tostadas, vienen tortas, vienen tamales. Tamales, Muchas tortas, cosas. tacos, tlacoyos, todo lo que empiece con T y con todo lo demás del alfabeto. ¿Por qué no? ¿Por qué decimos, Alicia, que pues la comida mexicana no es la más sana o la más adecuada? Y siempre nos vamos con esta idea de que tiene altos niveles calóricos, por ejemplo. Mira, la comida mexicana efectivamente puede ser tan sana o tan hipercalórica como se decida. Es decir, nosotros podemos tener un platillo típicamente mexicano, por ejemplo, un sope, que sea bajo en grasa, un sope bajo en grasa, ahorita les explico por qué sí, que sea altamente nutritivo y que forme parte de una alimentación saludable. Vamos a entrar en análisis, por favor. A ver. Está hecho primeramente con una base que es una tortilla de maíz. Recordemos que el maíz nos proporciona fibra. Esta base por sí misma, esta tortilla no tiene grasa, ¿ok? Claro. Tiene calcio y, bueno, proteína vegetal. Le vamos a poner una cama de frijoles que no necesariamente tienen que ser aquellos refritos en toneladas de grasa, sino frijoles machacados, ¿no? Le podemos poner una cama de lechuga, que son verduras, pollo o alguna proteína, alguna carne magra, es decir, que no tenga pellejo, que no tenga gorditos, la piel, salsa, jitomate, lechuga, ya se me antojó, queso, aguacate, ¡Qué rico! ¿no? Aquí lo estamos viendo, Queso claro que también sí, se puede. claro que sí, e incluso estamos incluyendo, si se fijan, los 3 grupos de alimentos. Sí. Claro. ¿Cuál es el problema? Vamos a los sopes, vamos a las quesadillas y a meterlos a freír en una altísima cantidad de grasa. Y por si faltaba algo, los bañamos en crema. Entonces, y chorizo, ¿por qué no? Entonces, lo que tenemos que hacer, preparar estos alimentos de una manera que sea saludable, es decir, que sean bajos en grasa. Yo te quería preguntar, y es que ahora precisamente que estamos en esta celebración, me parece muy importante resaltar el cómo en estos movimientos los mexicanos hemos sobrevivido con nuestra comida típica, ¿no? Desde la época prehispánica hasta la revolución y nuestros días. El uso del nopal, por ejemplo, acompañando estas comidas en vez de lechuga, ¿qué tal es? No, es una maravilla. Definitivamente el nopal, hay muchos estudios que lo avalan, muchos científicos, donde estamos viendo los efectos de la fibra en el organismo y también tiene un efecto prebiótico, es decir, a los probióticos que ya hemos hablado de ellos, que se encuentran en nuestro tracto digestivo, hacen un soporte, les da una estabilidad al ser, digamos, el alimento. Entonces, es realmente un consumo muy importante el del nopal y como bien dices, lo podemos incluir en gran parte de nuestros alimentos. Les voy a dar un pequeño tip. Pueden hacer, fíjense ustedes, ahí nada más, cuando quieran apantallar mucho a sus visitas, hacen un nopal tal cual o un tlacoyo cuya base sea un nopal. ¡Qué rico! Haces el nopal nutritivo. en el maíz Claro, y aumentas en mucho el consumo de verduras. Oye, Alicia, ¿me explico? Claro. Sí. Y por ejemplo, hemos visto también que la comida mexicana tiene un pues alto valor cultural, incluso Me ya encanta también como patrimonio cultural de la humanidad. El chiste es sabernosla comer. Hablando de tostadas, hablando de gorditas, ¿cómo podemos disfrutar de esta comida sin que sea alta en grasa? Hablando, por ejemplo, de los que se sumergen en grasa, que van fritas y que, bueno, ahí ya es muchísimo contenido de grasa. Me gustaría resaltar primero lo que dices que es muy importante. Tenemos que sentirnos muy orgullosos de nuestra comida. Claro. Patrimonio cultural de la humanidad. A nivel mundial. Fíjense ustedes, También. la comida no es como otros países que tienen el platillito y que con eso se dan a conocer. Nosotros, fíjense ustedes, la gastronomía de Chiapas, Mira, ahí están las Chihuahua, gorditas. vean, esas gorditas que decía, bueno, también, que Esas ricas, sí se ¿no? ven fritas. Pero Se ven tienen fritas, mucho no hay que grasa. freír. ¿Cómo podemos hacer para disfrutar de ellas? Al igual que de las tostadas, que no tengan tanto grado de grasa. Ahí te va, por ejemplo, ya en el mercado existen tostadas horneadas y entonces el contenido de grasa es muy bajo. Ojo, queremos Eso es sustituir bueno. la crema, ahí te va. Podemos licuar un poco de queso cottage, lo licuamos y queda con la misma textura Como de si la fuera crema. crema, y Liz. lo Ya le bañas bañas. un poco de proteína.
Ah, claro, te da proteína de alto valor biológico y Oye, además es muy rico. Alicia, te quiero Sí. decir que, por ejemplo, hay grandes chefs en el mundo ahora reconocidos mexicanos, hay muchísimos, como Enrique Olvera, por ejemplo, que tienen, no sé, tacos de pápalo, de estas hierbas Qué que rico. aportan, Ay, delicioso. la tortilla está cuadrada, no sé, todo en porciones servida pequeño. Entonces, para que se vea que la comida mexicana se puede servir en alta cocina, servido en porciones pequeñas, que sería lo que tú recomendarías, ¿no? Eso es justamente la parte que iba a mencionar en relación a la pregunta que Pau nos hace. ¿Cómo podemos consumir una cantidad de calorías razonable? Primero que nada, mis amigos, las porciones. Claro. El mexicano estamos acostumbrados que ahí te va el sope. 7 Oiga, gorditas. Es lo que te decía, vamos a 3 las quesadillas. sopes. 3 de esto, 3 de papa. No sean que sea malitos. chicharrón ni un sope verde. Exacto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer con la comida mexicana y con absolutamente todo lo que consumamos es tomar en cantidades adecuadas, ¿no? El exceso de la comida, para empezar, además de que va a fomentar el sobrepeso y la obesidad, va a causar una lesión Y intestinal. lo que tomemos junto con la comida también, ¿no, Indiscutible. Alicia? Miren nada más en pantalla qué rico lo que estamos viendo. Bueno, Enchiladas las potosinas. potosinas, muy ricas. Eso es muy Pero rico. sin freír, pero sin freír. El pico de gallo es una combinación de jitomate, cebolla y chile y que hace pues, un consumo de verduras importante. Se puede añadir a las Cilantro. sopes, a 20,000 O sea, cosas. al final ¿no? del día, Alicia, aquí lo importante y el secreto es cómo comerlo y cuánto comerlo, ¿no? Efectivamente, y también algo fundamental es la frecuencia. Por ejemplo, un mole, ¿quién le va a decir que no a un delicioso mole que es Así rico? es, Pero así ojo, es. efectivamente Claro. es muy alto en grasa por los ingredientes Sí. que lo componen. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, si yo de manera ocasional en una fiesta lo consumo en una proporción adecuada, excelente. nada, ¿no? Digo, diferente es si yo lo consumo Claro. diario, Pero ¿verdad? así, a ojo de buen cubero, ¿cómo nos puedes dar una porción que nosotros en estas fechas podamos decir? Ah, bueno, pues Alicia Ramírez Huerta dijo que más o menos el puño de mi mano abierta. O sea, ¿cómo podemos calcular una porción sin ser así profesionales de llevar la balanza y entonces No, estar además checando eso es las de muy mal calorías? Además eso es de muy mal gusto, ¿no? Eso de que anden midiendo en el no, restaurante. en la no, fiestita. no, horrible. Mira, algo que es muy importante, si yo me voy a comer pollo, pues una pieza mediana, ¿no? Ahora, démosle pues, unos 30, 40 gramos es una cantidad suficiente, el contenido de un equivalente de grasa, ¿no? Muy bien, Alicia, muchísimas gracias. La verdad es que son recomendaciones buenas y sobre todo Excelente. ver que la comida Excelente. mexicana es sana también. Puede comida ser muy como se sana. debe. Así El es. pozole muy sano, alto en verduras, en proteína, puede ser incluso prácticamente libre de grasa. El pozole más delicioso puede ser prácticamente libre de grasa. Ahí está, ya lo Excelente contenido escucharon. nutrimental. ¿Quién no nos gusta un buen pozole el día de hoy? Ay, no, a 20 de todos. noviembre.